Estamos de regreso en América Noticias junto a La Resistencia con Miguel Cosío. El amigo exfiscal federal y abogado brillante, abogado criminalista Nelson Rodríguez Varela, sobre lo que aconteció el sábado. La jefa de gabinete, Susie Wiles, ha ordenado una reunión para revisar todos los protocolos de seguridad a donde asiste el presidente a cualquier evento. Número uno. Y número dos, nos quedamos en el punto en el que el hombre había tratado, el Cole Thomas Allen había tratado de ingresar por otra puerta, había estado cerrada y no, hasta que subió y, como dice Nelson, emprendió la carrera de unos 20 metros, unos 60 pies, más o menos. La cruzó en 4 segundos, no hay que ser muy veloz, pero con un arma en la mano, encañonando a 4 agentes. Aquí hay varias cosas, Nelson. El hombre recorrió ese espacio en 4 segundos. 2 segundos o menos de 2 segundos le tomó a la gente del servicio secreto desenfundar su arma de reglamento y a esa distancia disparar, al menos según The Washington Post, que es quien trajo esta información en primicia, contra el individuo. Y dice las propias autoridades, según ha podido saber de Washington Post, que el hombre no fue alcanzado por ninguno de los disparos. La pregunta que yo me hago, y nos hacíamos en la mañana, si era un tema de adrenalina o falta de entrenamiento o lo que sea, porque estamos hablando de un hombre del servicio secreto, el tipo de pistolas que usan, el tipo de calibre que usan, la bala, los tipos de bala que usan de munición para defender al presidente en una circunstancia de esa naturaleza. Y el segundo elemento es que otro agente fue impactado en el área que está cubierta por el chaleco antibala y afortunadamente no le ocurrió nada. Entonces, la pregunta que yo me hacía esta mañana, y mucha gente ya empezó a escribir después que salió el artículo de Washington Post, ¿qué pasó? Es decir, no disparó una vez, tú puedes fallar una vez, estamos hablando de Sí, una vez. pero hubo muchas fallas, Miguel. Estaba Sí, hablando, por ejemplo, si uno... ¿Me escuchas bien ahora? ahora sí, perfectamente. Excelente. Entonces, cuando tú ves el panorama antes de que se vea que el señor empieza a correr Uh-huh. hacia la entrada del lugar, Sí, estamos viendo que hay 3 agentes del TSA que no aparentan estar prestando atención. es verdad, tienes razón. Simplemente recostados a la pared, uno estaba de brazos cruzados y no estaban prestando atención, número uno. Número dos, habían unos agentes que yo no sé si son agentes del servicio secreto o qué tipo de agentes son. Estaban tratando de ensamblar o de desensamblar un aparato también detector de metales que Es estaba verdad. en el piso y estaban prestándole atención a desarmar eso. Ese no es el momento para estar desarmando nada, ni es el momento para estar haciendo absolutamente nada que no sea vigilar de una forma apropiada, no como vigilaría una persona cualquiera, sino como ellos, agentes federales entrenados, saben vigilar. Saben leer los movimientos de las personas, están mirando más allá de la entrada y eso francamente no estaba sucediendo. Ellos tenían, por lo que se puede observar, su atención bastante dividida y entretenida en otras cosas, que no aparentaba ser la vigilancia, porque no hay ninguna razón por la cual este señor debía de haber inclusive llegado al magnetómetro con ese rifle en la mano, con ese shotgun en la mano. Debía de probablemente haber sido interceptado antes de que entrara. De Pero bueno, acuerdo. fue interceptado. La otra parte, o la tercera parte a la que me refiero, es que no aparentaban tener posiciones fijas establecidas. Estaban moviéndose de algún lugar a otro lugar, haciendo otras cosas, y eso permitió que este individuo en 4 segundos pudiera penetrar el círculo de vigilancia que estaba delineado por el aparato detector de metales por el cual todas las personas tienen que pasar. Lo otro que para mí es muy interesante y fue lo que hablaste y lo que hablamos esta mañana es que cómo es posible que un agente federal entrenado con las reglas más importantes para trabajar ese tipo de función, con acceso a los mejores centros de entrenamiento de armas de fuego, pueda haber disparado 4 o 5 veces a un individuo que estaba entrando por ese pequeño espacio a una distancia muy corta
y no le haya dado el objetivo con los tiros que estaba disparando. Y lo que es muy posible, porque todavía no se sabe, es que basado en esa forma de disparar indisciplinada, sin tener en cuenta la importancia del entrenamiento que debía de haber recibido, o a lo mejor no lo recibió, haya fallado en su objetivo de detener a ese individuo con fuerza letal, ya que fuerza letal estaba siendo utilizada para confrontar esos agentes y penetrar ese círculo de vigilancia, ese círculo de protección. Eso es algo que a mí realmente me causa un poco de preocupación, porque es una situación que debía de haber sido anticipada y es una situación que realmente él debía de haber estado preparado y otros agentes también preparados para proteger. De nuevo, tengo que decir, al final detuvieron al individuo. O sea, la misión fue una misión exitosa de detenerlo, pero hubo algunas fallas que tal vez se deberían de revisar. Una de ellas muy importante en este caso es el entrenamiento con el uso de armas de fuego por estos agentes. Hay que acordarse que estos agentes tienen muchas misiones diferentes, misiones investigativas, misiones de recaudación de inteligencia, misiones de planeo, pero la misión del uso de armas de fuego para proteger a un individuo o grupo de individuos, como estaba en este caso, es fundamental, porque el arma no es simplemente algo que está colgado ahí por una razón. Tienes que saber utilizarlo, tienes que tener el entrenamiento, y en este caso yo creo que ese entrenamiento falló. Nelson, James Comey, del Buró Federal de Investigaciones, hoy se entregó y nada, tiene un encauzamiento. El juez ni siquiera fijó condiciones de fianza. Ni Dijo que no era siquiera. necesario. No El juez era. Fitzpatrick vio aquello y dijo, váyase y vamos a esperar a ver qué es lo que sucede con esto. Francamente, mira, yo creo que, y yo entiendo que James Comey le ha hecho daño a este país cuando era el jefe del FBI. Y no tenemos que entrar en muchos detalles, porque eso lo han hablado ya personas con mucho más conocimiento que yo. Y es Sí. lógico que el presidente Donald Trump tenga sus ideas con respecto a James Comey. Pero tienes que escoger tus batallas mejor. Mi querido Nelson, te agradezco mucho. Te iba a preguntar si piensas que va a pasar lo mismo, pero tengo 20 segundos en el caso de John Brennan, el ex director de la CIA. ¿Crees que pase lo mismo que con el caso de Comey, que no termine en nada? Yo creo que todos estos casos que se están basando en investigaciones que tienen algún nexus político van a ser interpretados de la misma forma. Ya. Tú tienes que encontrar un cargo criminal, unas acciones delictivas que tú puedas encauzar, que sean sólidas, que se puedan presentar como acciones que se hayan tomado, se hayan llevado a cabo de una forma intencional. La intención y la lectura que le dan a ciertas posiciones en aquellos tiempos, yo no creo que van a ser suficientes como para sobreponerse a ese alto nivel de prueba que tú necesitas en una corte criminal. Mi querido Nelson, en cuanto haya avances sobre el caso de Thomas Allen, pues volvemos a vernos aquí en este espacio y en otros. Pues muchas gracias. Un abrazo. Nelson Rodríguez Varela, abogado y ex fiscal estatal. Yo le puse federal porque yo pienso que Nelson puede ser secretario de Justicia de los Estados Unidos. Un No sé abrazo. si yo quiero ser el secretario de Justicia. Un abrazo, Nelson.